señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También estamos conectados con Bantel 350, Sur 84, Cibucel 33, Megatel 25 y Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios. Además también de hoy día estamos con una forma irregular en el Facebook y en el YouTube, no sé por cuál estamos saliendo. En fin, vamos a ver cómo se soluciona este problema, pero ya estamos con ustedes. Y lo que sí, nuestra señal de audio en la página web está al día. Bueno, hoy día es 25 de abril del año 2024 y hay mucha información. La presidenta Boluarte y el señor Oscorrima se ha ampliado la investigación. Ahora es por recibir y por entregar sobornos. Así es que esto se pone cada día más interesante. Y por otro lado, ayer ha sido muy judicial Rosa María, Magari Ruiz, Salvador Erez y el fiscal Richard Rojas, todos metidos en la misma colada. Toda esta información, todo el análisis completo lo trae Rosa María Palacios, como todos los días. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. Empezamos rapidito con nuestro auspiciador. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Como ustedes saben, nosotros vivimos de su generosidad y les recordamos que nosotros necesitamos de alguna manera sostener la radio y esto depende muchísimo de la audiencia. A ver, no sé por qué no estoy recibiendo el retorno del switcher, entonces no sé si estoy saliendo al aire o no. A ver si me ayudan desde el switcher. Veo solo la imagen de Estamos saliendo al aire, sí estamos saliendo al aire, ya, pero no sé qué problemas tienen el joven nuevo en el switcher y con todo el equipo de abajo, no sé qué está pasando, pero no estamos en YouTube, también me dicen que han cambiado la cuenta, en fin, me dice que está todo bien. Está todo bien, pero nosotros normalmente, sí, señores del switcher, vemos la pantalla partida. Es difícil trabajar así. Yo puedo ver las imágenes y cuando entre el invitado, ¿voy a poder ver al invitado o todavía no? Es bien complicado. Hace días, mil disculpas a la audiencia, hace días que tenemos problemas en la transmisión. Todavía no logro entender cuál es el problema, ni se me ha informado cuál es el problema, pero hace días que tenemos problemas en la transmisión de YouTube, de Facebook, y tenemos problemas en la transmisión para salir al aire. Veo la cabina de abajo de la radio, pero no veo nada más. Igual estamos acá, Rosa María. Entramos y salimos. Bueno, recordarles a todos, aun cuando no vea yo en este momento el QR en pantalla, que tenemos una cuenta a través de Yape, nos pueden donar a través de Plin, y también pueden entrar a la página web de la radio, www.radiosantarosa.com.pe, para hacer las donaciones a través de PayPal. Es un sistema muy sencillo, muy rápido, muy seguro, y como siempre agradecemos a todas las personas que nos acompañan mes a mes, que son muchas y que siempre rezamos por ellas, porque realmente gracias a ellas podemos salir adelante. A ver, vamos a empezar, aun cuando no tengo retorno, reitero, a las 8:20 está entrando Patricia Zárate para hablar de un documento muy importante, el Barómetro Latinoamericano, el Barómetro de las Américas, que se ha publicado una vez más esta semana y cuya investigación en el Perú ha estado a cargo del Instituto de Estudios Peruanos, con resultados preocupantes, como por ejemplo, y hay que decirlo, el poco afecto por la democracia que están teniendo los peruanos, del cual vamos a hablar ahora. Pero antes, y hablando de democracia, quería empezar por donde nos quedamos ayer. Juan Carlos Tafur ha dado todos sus descargos en el programa de ayer respecto de las imputaciones hechas por la Fiscalía para justificar ante el juez el allanamiento a su casa. Básicamente son dos imputaciones. Una, la publicación de un artículo
de descrédito de Marita Barreto, es una palabra que utiliza la Fiscalía, descrédito de Marita Barreto, artículo de opinión sobre el caso de Sara Boray y los beneficios que estaba teniendo hasta ese momento, artículo de opinión que no ha sido impugnado en una acción de difamación, ni siquiera se ha solicitado una carta rectificatoria. De ahí que la mención del artículo justifica que Juan Carlos Tafur diga que se trata de una venganza de Marita Barreto porque no le gusta el contenido de ese artículo. De otro lado, también en el mismo informe de Fiscalía para lograr la imputación y el allanamiento, se dice que Juan Carlos Tafur ha participado en 3 reuniones cuyo contenido es lo que dice alguien, que aparentemente es Jaime Villanueva, pero nada más que eso. Es un dicho. Y Juan Carlos Tafur niega que en ningún momento él haya estado o haya participado en una reunión en donde se discutía el destino judicial de Pepe Lucho Castillo Álvarez. La Fiscalía basa esa imputación en la gran amistad, así lo dice, su gran amigo, entre comillas. Esa es la específica imputación de la Fiscalía. Juan Carlos Tafur dice que no conoce a esta persona y que se ha enterado ayer, o anteayer ya, de que era la pareja sentimental de la que iba a ser una persona que ponía dinero para sacar un semanario con él, persona que en anteriores oportunidades había ofrecido también ser inversionista en 2 proyectos periodísticos anteriores. A raíz de esto, la fiscal Marita Barreto y el equipo de FICOP ha sacado un comunicado en respuesta a todo lo que hemos conversado ayer y lo que yo anticipé. Siendo la investigación del FICOP muy buena, tiene magníficas imputaciones, creo yo, y bien trabajadas, todo el mundo estaba hablando de libertad de prensa. Porque el caso de Juan Carlos Tafur no es el único. Y si bien la fiscal en su comunicado dice que ella no se está vengando y que todo se sujeta a la presunción de inocencia y al debido proceso, bueno, parece que se acaban de acordar de eso, porque no puede ser que primero te allanen la casa, se lleven los instrumentos donde están tus fuentes y luego te dicen que creen en el debido proceso. Instrumentos que todos sabemos la Fiscalía no devuelve, porque hasta la fecha no le devuelven su celular a Pedro Salinas. Y ya van 3 años. Desde 2021 hasta hoy, claro, ya van 3 años y no le devuelven su celular, donde están toda su libreta de direcciones y obviamente todas las conversaciones que ha tenido conmigo también. Y en el celular de Juan Carlos Tafur están todas las conversaciones que yo tengo con él. Eso es lo que quieren leer, eso es lo que quieren ver, eso es una venganza, Juan Carlos. O sea, la sola mención de un artículo de opinión como causa para justificar un allanamiento es grave. En cualquier democracia sería gravísimo, porque no hay delito de opinión. Eso sí, han salido troles en cantidad, y toda la madrugada, ahora en la mañana tempranito estábamos bloqueando, a decir 2 frases muy graciosas, que son que se investigue, es más o menos que abusen de ti, y la otra es el fuego. Todos mencionan la palabra fuego. Y por supuesto, la gran mayoría son personas de izquierda o simpatizantes de Pedro Castillo, que no gustan de las opiniones de derecha de Juan Carlos Tafur. Pero igual que en el caso de Gorriti, que tengo una legión de fanáticos de la BBA insultando, es exactamente igual. Gorriti ha dicho que no va a entregar su teléfono, punto. Pero cualquier madrugada le arman un allanamiento. Verificar así es, Chinchay convence a un juez de que haya a Gustavo Gorriti y van a requerir que entregue los instrumentos de trabajo en los cuales están identificados sus fuentes. Es exactamente igual. Con el mismo propósito, además. No tiene otro propósito. Entonces, si es el mismo propósito y los periodistas somos por definición incómodos al poder, cualquiera que esté en el poder se siente ahora empoderado para perseguir periodistas. Ayer nada más el congresista Lizarzaburu decía: Gorriti, no nos olvidamos de ti, vamos por ti. Lo decía en su Twitter como la cosa más normal del mundo. Entonces, discúlpeme que me dedique a hablar de libertad de expresión, pero es un asunto serio.
Ahora sí estamos, por fin, ahí está el comunicado de la Fiscalía. Ahora sí estamos saliendo bien. Lo lograron en el Switcher, muchas gracias. Espero que estemos en YouTube y en Facebook Live también. Reitero, la fiscal Marita Barreto ha repetido lo que dice la Constitución y la ley, y muy bien, efectivamente, la presunción de inocencia, la carga probatoria es de la Fiscalía, uno no tiene que probar que es inocente. Ayer Juan Carlos Tapura ha hecho un ejercicio para tratar de probar que es inocente, lo cual ya es el colmo, pero porque alguien dice algo, eso no es prueba. Eso no es prueba, salvo en Cuba, ¿no? Digo yo, en Corea del Norte, en la Rusia de Putin puede ser prueba, pero no en una democracia. Y lo curioso es la legión de trolls, ¿eh? No se imaginan cantidad de gente que ha bloqueado. Porque no entienden qué cosa es libertad de expresión. El periodismo siempre va a ser incómodo al poder. Periodista que no es incómodo al poder, pues no es periodista. Y habrá algunas personas en el poder más incomodadas que otras, pues. Y si esas personas tienen el poder de allanar, van por tus fuentes. Qué bonito. Y eso lo hemos normalizado. Y la otra es que tampoco podemos normalizar la criminalización de la reunión. Yo me puedo reunir con quien yo quiera. Primero, hay un derecho constitucional a reunirse pacíficamente sin armas, con quien quieras. Con quien quieras. Pero los periodistas, con mayor razón, nos reunimos con delincuentes, ya lo hemos explicado ayer. Y nos vamos a seguir reuniendo con delincuentes o con imputados que quieren decir su verdad y tú no se escucha, pues tomas nota de lo que te están diciendo, ¿no? Lo que tú digas en esa conversación no es sujeto de escrutinio fiscal. Es como si la conversación médico-paciente fuera sujeto de escrutinio fiscal, o la conversación sacerdote-pecador, o la conversación abogado-cliente. Todo eso está protegido por secreto profesional. Y es una vergüenza que no se entiende. Hay que decir que casi todos los medios sí lo han entendido y han salido a decirlo. No, oigan, esto es muy peligroso. Lo que viene es muy peligroso. Eso no quiere decir que Juan Carlos Tapura no pueda cometer un delito, y yo también. Pero me tienes que probar que he recibido algo a cambio, una platita, ¿no? Nada, no hay una línea en el expediente. ¿Cuál es el beneficio? Cero, ninguno, nada, nada, nada. En un contexto donde la investigación, como les digo, es bien potente, porque sí habla de depósitos bancarios, de seguimientos a través de cuentas de banco de los asesores de Patricia Benavides, de actos de conversión, o sea, de lavado, de coimas, de intentos de coimas, sobre todo, como les decía, de este esquema de abogados que se contactan con la fiscal de la Nación y obtienen el archivamiento de procesos o el cambio de fiscales que devienen archivamiento de procesos. Y hay dos abogados, este famoso Pepe Lucho Castillo Alba, que ahora está preso, y el abogado Nieves, abogado de Dina Boluarte, que no sé por qué no está con detención preventiva, ni tampoco el fiscal Guamán, no entiendo por qué no está con detención, perdón, preliminar. Si ahí se acredita que estas personas se confabularon para archivar causas de patrocinados del señor Nieves. El caso de Camilo Peirano y el caso de Miguel Altamirano. El primero, una persona que ha tenido varios procesos, varios encuentros con la justicia y que actualmente tiene otro proceso judicial por una estafa. Y el segundo, quien fuera el gerente o el propietario de una central de medios que adjudicaba publicidad por encargo de diferentes organizaciones del Estado, pero sobre todo de salud. Esos dos casos, llevados por Nieves, son sujetos de escrutinio por la Fiscalía. Y en los dos casos se está hablando de pagos. Ayer hablamos del pago de justamente esta señora Mirta González Yepes. $60,000 más 4,000 más, 64,000, parceladito, ¿no? En el caso de Nieves se está hablando de $60,000 también. Parece que $60,000 era la tarifa de los asesores de Patricia Benavides. Pero estamos hablando también de 30,000 soles que se entregan a Patricia Benavides. No importa que sea un sola, no importa.
30.000 soles que son entregados a Patricia Benavides de parte del empresario Valer, que tiene un prontuario ya investigado por varios medios impresionante, que ya ha estado en arresto domiciliario y sin embargo sigue contratando por el Estado. Impresionante, impresionante. Entonces no puede mezclar papas con camote, pues ya. Y lamentablemente, como yo decía, la Fiscalía ha perjudicado un buen caso persiguiendo periodistas porque no le gusta pues, que hablen del caso de Sada Boray, que es, sí, pues, un problema, ¿no? Un problema ahora resuelto porque Sada Boray está donde tiene que estar, tiene que responder a un proceso penal por las coimas recibidas, por las coimas pagadas, etcétera, etcétera. Pero esto no se parece en nada a Mauricio Fernandini. Mauricio Fernandini participa en un esquema de coimas, carga la batea con el dinero, ¿no? Le pagan por asistir, ¿no es cierto?, a Sada Boray en este concierto de voluntades para defraudar al Estado y delinquir. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente nada que ver. El caso de Juan Carlos Tafur es idéntico al de Gorriti. Lo que pasa es que en el caso de Juan Carlos Tafur ya lograron el objetivo. Ya se llevaron toda la información de sus fuentes. En el caso de Gustavo Gorriti se está defendiendo judicialmente todo lo que va a poder defenderse. Y esperemos que lo siga haciendo. Pero que un periodista sea de derechas y otro más progresista no cambia en nada la posición de la Fiscalía. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien, vamos a conversar con Patricia Zárate. En este instante estamos entrando con ella. No sé si tengamos que ir a la pausa o no, Abel, o seguimos de largo con ella. No, seguimos hasta la pausa 8:35 hasta las 8:35 y de ahí retomamos. Muy bien. Patricia Zárate está con nosotros, le damos la bienvenida. Vamos a hablar del barómetro que se viene publicando ya hace muchos años. El Instituto de Estudios Peruanos, que ella representa en esta entrevista, es el encargado justamente de hacer la investigación de campo, que es muy larga y muy compleja. Gracias por estar con nosotros. Hay que aprender el micro porque no lo estamos escuchando. Ahora sí, me parece. No, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente el barómetro se hace muchos años. Sin embargo, quiero aclarar que quien nos hace el trabajo de campo desde el año 2006, el campo cuando es presencial, es Ipsos Perú. Ok. Ipsos hace el campo y nosotros somos una institución socia de la COPLAC que lleva a cabo el barómetro, y Julio Carrión y yo somos los editores, antes hacíamos todos los capítulos y editábamos, pero ahora somos editores del informe, y el IEP se encarga siempre de la difusión de los resultados. Así es. Cuéntanos un poco para que el público que no conoce el instrumento lo conozca. ¿Qué cosa es y qué mide y desde hace cuánto lo mide? Bueno, esto comienza como una iniciativa muy interesante de Mitchell Ellison de empezar a ver temas alrededor de la cultura política de la democracia. Cultura política y además otros factores que intervienen también que pueden afectar o no nuestras actitudes democráticas, como son la seguridad ciudadana, la corrupción y otros temas. Entonces hay unos temas eje que se mantienen a lo largo del tiempo, le llamamos el core, el cuestionario, el núcleo del cuestionario, que se repite en todos los países, y además cada país puede añadir preguntas que son de interés nacional. En nuestro caso, por ejemplo, Perú añade preguntas de economía ilícita, por ejemplo. Por ejemplo, en esta ocasión, ¿desde hace cuántos años se hace este ejercicio? Desde el año 2004, y como Perú, participamos desde el año 2006. Así es. Entonces ya, claro, ya hay unos 20 años, ¿no es cierto?, de respuestas de encuestas que se hacen en todas las Américas para medir las percepciones de los ciudadanos respecto a su democracia. Entonces ya es posible hacer comparativos hacia atrás, lo cual hace que la encuesta sea muy rica, ya es un instrumento que te da mucha más información.
Entiendo que hacen algo así como 45.000 entrevistas a nivel de las Américas, ¿no? Es una encuesta muy grande. Es muy grande. Ahora son más de 41.000. En el caso de Perú, 1.535. La encuesta se aplicó entre marzo y abril de 2023. Ahora, tiene un año. Tiene un año. Pero ¿sabes qué? Es un proceso largo, porque pues, yo participo también en los pre-tests que se hace del cuestionario. Entonces, ahorita está terminando esta ronda de difusión y comienza la preparación de la siguiente. Y luego el campo tiene que esperar a todos los países. Entonces, recién cuando tenemos todos los países bien auditados, bien evaluados, lanzar el informe. El informe se lanzó a fines del año pasado en Washington, pero a nivel nacional, por ejemplo, ya lo lanzó Colombia, ya lo lanzó Ecuador, la República Dominicana y nosotros. Ok, entonces hay todo un proceso. Por eso decía, ¿por qué se demoran tanto si no es tan complicado? Porque hay que esperar, porque claro, para que lo entienda el público, lo que hay es un comparativo entre las democracias de América. Un comparativo que es muy importante respecto de la percepción de cada país respecto de su democracia. Entonces, por eso tienes que esperar que estén todos listos para poder lanzarlo. Y tiene el valor, como digo, de hacerlo año a año. Y al hacerlo año a año, vas a tener un resultado que te va diciendo cómo va cambiando el humor de América Latina respecto de la democracia. Que eso es muy valioso, porque hay que decir que no siempre hemos tenido una América Latina democrática. Entonces, si ustedes veían el mapa de América Latina en los 70s, pues estaba repleto de dictaduras militares. O sea que hay una preocupación. ¿Quién financia este informe? Esto es bueno decirlo ahora porque si no, como tú sabes, nos acusan de cualquier cosa. ¿Quién financia este informe? Para el caso de Perú, siempre nos financia USAID. Y para varios países. Y en general, el soporte que da USAID en general, no solo USAID Perú, sino USAID, el soporte que le da a la Universidad de Vanderbilt, al APOPLAB, es inmenso porque nos permite cada 2 años tener esta medición y además tener una medición de muy alta calidad con un equipo en Vanderbilt. Bueno, yo trabajo con ellos también, entonces es un poco a uno, de verdad. Es que se tenga claro, la Universidad de Vanderbilt, que es una muy buena universidad de los Estados Unidos, recibe un financiamiento de USAID y a su vez APOLAB, que es esta central que trabaja con los resultados, trabaja con sus socios en cada país. El socio en el Perú es el Instituto de Estudios Peruanos y el campo lo aplica a IPSOS, para que esté la ficha clara. Porque además usted lo pone muy claro en la presentación. Y ahora vienen los resultados preocupantes, dicho todo esto. El que más se ha resaltado en medios, el que está en la nota de prensa, es el del afecto de los peruanos por la democracia. Y esa desafección por la democracia empeora latino barómetro a latino barómetro. O sea, cada 2 años tenemos una mala noticia nuevamente. El pico de aprecio por la democracia está en el 2012, ¿verdad? Ahí, sí. ¿En cuánto estábamos en el 2012? A ver, en lo que es, aquí quiero diferenciar 2 cosas. Uno es nuestro apoyo a la democracia en teoría, como régimen, ¿no? En el 2012 era 60%, ahora es 51%. Digamos que no está tan mal. Estamos en los últimos lugares, eso sí, pero peor está Guatemala, por decir algo. Sin embargo, siempre está peor que Perú en casi todo, menos en lo que es, bueno, estamos iguales con Haití. Digamos, hay todo un grupo, el grupo que está más satisfecho, el grupo que valora más la democracia como régimen. O sea, esta frase de que a pesar de todos los problemas, la democracia es la mejor forma de gobierno, esa es la pregunta. Ahí Uruguay y Costa Rica siempre están por encima. Y Chile también, pese a todas las cuestiones en las que nos parecemos en términos de política y afección a los partidos políticos, y Chile está también entre los primeros. Sin embargo, la forma en que funciona la democracia no nos deja satisfechos. Así o sea, es. Está dando. Ahí es curioso, ¿no? Porque el número 1 en esta encuesta es El Salvador. Sí. El número 1, la gente está feliz en cómo funciona esa democracia y muchos pensamos que ahí hay mucho autoritarismo, incluso The Economist no lo califica como una democracia plena, sino como un régimen híbrido, igual que nosotros. Y sin embargo, ciudadanía
dice sí, esta democracia nos gusta. 70 y tantos %. Eso En el pasaba Perú, también. en el Perú, ¿en cuánto está el afecto por la democracia? 19%. Estamos a Haití que Surinam, digamos. Sin O sea, embargo, Haití, Surinam y nosotros, 19%. sí, Tal vez tenga que ver con esta frase que se dijo mucho el año pasado y se cantaba mucho en marzo, abril del año pasado: esta democracia ya no es democracia. sí, en parte sí, pero creo que también, por ejemplo, en el caso de El Salvador, yo lo relaciono mucho con el caso de Perú en los 90, fines de los 90, nosotros también hacíamos preguntas muy similares a las que hace ahora LAPO, porque trabajamos con USAID Perú y con Miss Ellison también, y encontramos que los indicadores de satisfacción con la democracia, todo estaba muy bien, y era Fujimori en su segundo honor, claro, que era un régimen era, autoritario. sí. A ver, tal vez haya una especie de confusión. Si el régimen te dice, esto es democracia, y tú dices, sí me gusta, entonces sí me gusta la democracia, aun cuando no sea realmente una democracia, ¿verdad? Ese es el aparado. Pero en todo caso, sí creo que el gap acá es bien importante. Es decir, el 51% de los peruanos creen que la democracia es una mejor forma de gobierno, pero solo el 19% está satisfecho. Entonces hay un 30% de peruanos que dicen, un momentito, a mí me gusta la democracia, pero esto no es una democracia, ¿verdad? Ese es el gap interesante. Ahí está. Ahí está. Es preocupante que tú dices, no está mal que solo el 51% le gusta la democracia. Yo creo que sí está mal. No, sí, estamos, o sea, debería, bueno, quizá porque soy una convencida realmente de que la democracia, pese a todos sus problemas, es la mejor forma de gobierno. O sea, lo digo no se ha inventado, como decía Churchill, no se ha inventado hasta ahora, es la peor, pero no se ha inventado nada mejor. Con todos los problemas que tiene, no se ha inventado hasta el momento algo mejor. Y siempre que no te guste un régimen, tienes que confiar en que la alternancia en el poder te va a dar otro. Entonces te puedes librar de este. En un régimen autoritario, normalmente tiene fecha de entrada, pero nunca tiene fecha de salida. Entonces sí, efectivamente es mejor la democracia, pero no esta democracia, es lo que está diciendo el encuestado peruano. Esta no. Esto para mí no es democracia. O no es una democracia que a mí me satisfaga. Se ha podido, no he encontrado en la presentación, pero se ha podido hacer una exploración de por qué no me gusta esta democracia. Tiene que ver con servicios públicos, tiene que ver con participación ciudadana. ¿Con qué tiene que ver ese disgusto con esta democracia? Con Julio Carrión escribimos un artículo para la revista latinoamericana de Opinión Pública justamente sobre el tema, porque era el tema que nos interesaba antes de que, solo con los datos del barómetro hasta 2021. Y sí encontrábamos que, o sea, la insatisfacción con los servicios públicos, con la economía, con todos los aspectos que cuando nosotros en el 2000 la narrativa era con la democracia va a mejorar la vida, o sea, no lo van a cumplir, ¿no? Entonces hay una serie de promesa, como dice Alberto Obrador, es una república defraudada. O sea, hay una decepción. Sí, mucha decepción con la forma en que se ha dado, pero también creo, y porque al ver los datos de confianza en elecciones y satisfacción con la democracia tienen el mismo, como la misma pendiente. Entonces, creo también que si tú ves el año 2012, que fue una coyuntura especial, la encuesta de 2012 y la de 2017 se hicieron a poco más de medio año luego de haber sido elegido un presidente. En el caso de Humala y Kuczynski. Y notas cómo la gente estaba mucho más contenta con todo con Humala. Kuczynski fue el mal menor, fue anti-Keiko en mucha medida. Entonces no era el presidente que querían, o la mayoría de peruanos, pero lo tuvieron que elegir porque lo otro era peor. En cambio, en el caso de Humala, sí, o como que como que estaba mejor reflejada su idea. Y a partir de ahí empieza el descalabro de la confianza en las elecciones, que también tiene casi el mismo nivel que la satisfacción con la democracia, ¿no? Está en 22%. Solo estamos al final junto con Colombia. Colombia también está así, desde la ronda anterior, también en últimos lugares. Pero sí es un tema... La desconfianza
¿En qué de las elecciones? ¿En el sistema electoral, en el resultado, en la práctica de ir a elecciones? ¿Cuál es desconfianza o decepción? Yo creo que es un poco de decepción, porque en general no tenemos entes electorales malos. O sea, creo que vinieron demasiado en las elecciones de 2016, no respetando a la ciudadanía, quitando a 2 candidatos del proceso electoral, lo que fue totalmente injusto. Y creo que ahí intervinieron mal. Y desde ahí todo, o sea, vino mal, ¿no? Porque tuvimos lo que tuvimos, pero el jurado se lo puso en bandeja al fujimorismo. No fue su intención, pero las leyes electorales y todo hicieron eso. Entonces, creo que hay en parte eso. Ahora, la gente sí cree que hay fraude, pero hace tiempo, ¿eh? O sea, el Jurado Nacional de Elecciones sí ha hecho encuestas sobre el perfil del elector y sale este asunto. Y ahí sale en cierta medida porque la gente me dice en grupos focales que hemos hecho, es que salen unos candidatos primero y 2 semanas después ya salen otros que ganan. Entonces, porque no dejan que las encuestadoras publiquen por lo menos hasta una semana cómo cambia el humor. Cambia el humor del público. Y se dice cambia. Ana, las elecciones es una semana. En una semana, en el Perú es en una semana. Cambia completamente el humor del público. A veces sí hay algunos caballitos que corren, pues, ¿no? Siempre en su mismo lugar, no se mueven. Pero otros son una montaña rusa. Ahora, ustedes han medido con particular atención la sensibilidad de la población en las zonas que en marzo del año pasado habían sido sujetas de violencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Y es bien sintomático el rechazo a la Policía Nacional versus el rechazo de todo el país, y el rechazo a las Fuerzas Armadas en esas zonas versus el rechazo de todo el país. Cuéntanos un poco de esta idea de exploración, qué era lo que estaban buscando y qué fue lo que encontraron. Sí. ¡Ay! 8:30, discúlpame, se me ha pasado completa. 8:35. Pausa y regresamos. La doctora Sáenz se queda con nosotros hasta las 9 nada más, por eso estoy tratando de sacarle el jugo con la cosa. Pausa. Vamos a la pausa, sí. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa, Radio TV, buenas nuevas en tu vida. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora, aquí en Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida a través de los 1500 AM y 105.1 FM Conosur y en simultáneo por la televisión cable Bantel en el canal 350, cable Evelyn Sat en el canal 4.11, cable Megatel en el canal 25.6, cable Sur en el canal 84, cable Cifotel
en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Cable Ya. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Queremos agradecer a todos los que están compartiendo el programa. Es importante, estamos en Facebook, en YouTube, vamos a colgarnos un ratito, así es que no hay problema, ¿ya? Rosa María se encuentra hablando sobre el Barómetro de las Américas con la doctora Patricia Zárate, quien es jefa de investigación del Instituto de Estudios Peruanos. Rosa María, adelante. Y efectivamente estamos acá con Patricia Zárate analizando este documento que analiza la opinión pública peruana, o sea, lo que los peruanos pensamos de muchas cosas, entre ellas la democracia de la que ya hablamos, y habla de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Qué ha pasado con las Fuerzas Armadas y Policiales justamente a raíz de todas las protestas de enero-febrero del año 2023? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? De nuevo el micrófono, Patricia, está cerrado, hay que abrirlo. Sí. En general, la confianza en la policía se ha mantenido a lo largo del tiempo, alrededor del 30%, eso no varía prácticamente. En el año 2021 hay un pico que hace subir a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden en general, porque es post-pandemia. Entonces todas subieron en su confianza, pero las Fuerzas Armadas en general, yo creo, ha tenido peores años. El 35% en 2012, nunca superaba el 50% y ahora está en 50%. Ahí yo no veo tanto problema, porque a nivel nacional no se mueve. Sin embargo, en las zonas que fueron afectadas por las protestas, allí es que baja la confianza, y no solo en las zonas afectadas por las protestas. Este capítulo lo arma Arturo Maldonado de la Universidad Católica, pero él lo que separa los departamentos donde ha habido más afectación por las protestas y los compara con el resto del país. Ahora, obviamente, al ser un porcentaje menor, no impacta en las cifras nacionales. Claro. Sin embargo, si uno ve y coincide mucho con las encuestas que hizo el IEP a principios del año pasado, porque también vimos el tema de las protestas y todo, y sacamos un informe y seguimos midiéndolo porque nos preocupaba que esto escalara más, ¿no? A ver cómo, o sea, las muertes y todo. Y yo creo que ahí sí ha un tema muy interesante, muy importante para las Fuerzas Armadas, porque con el conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas pierden confianza, legitimidad, y se lo volvieron a ganar. Se lo estuvieron ganando porque quienes más confiaban en ellos, si bien es bien difícil porque la muestra es muy chiquita de esas zonas, me parece que en la Sierra Sur, en la Sierra Norte, porque hace mucha actividad de desarrollo, se comenzaba a confiar más, y eso lo han ido perdiendo. Esa legitimidad se ha perdido por la muerte, por la represión que ha habido en las protestas de este año. Y también, y en general, sí, las personas que se identifican como quechuas o aymaras, que suman aproximadamente el 13%, también sienten más discriminación, aparte de temas de discriminación, pero también menos confianza.
Ok, entonces, a ver, para tener un parámetro claro, la desconfianza a la Policía Nacional creo que es mayor que la desconfianza a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, hablando de Entonces, confianza, claro, porque se asocia a la Policía Nacional con más corrupción, también. porque después veremos que hay todos estos pedidos de coima, hay todo un capítulo de corrupción. Pero el nivel en las zonas donde ha habido protesta de confianza en las Fuerzas Armadas ha bajado creo que a 19%, ¿verdad? Ha bajado bastante. No, ahorita ya no recuerdo la cifra exacta. Tengo acá, estoy mirando acá. Ha bajado significativamente. Entonces, Sí, para cualquier institución del Estado que tenga pues, ánimo de permanencia en el tiempo y que sea una institución de servicio, tiene que quedar bien claro que ha habido un daño reputacional el año pasado. Y un daño probablemente recién lo sabremos en la próxima medición, porque cada 2 años, si se ha recuperado o no. Y es un daño que no deriva de los medios de comunicación ni de la maldad de los seres humanos, sino que tiene 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego que sale o del ejército peruano o de la Policía Nacional. exacto. Y no hay respuestas para eso. Eso también está en esta muestra. Luego tenemos los temas de discriminación, que son importantes. 1/3 de los peruanos, y eso lo que me llama la atención es que ha subido respecto de años anteriores. 1/3 de los peruanos se ha sentido alguna vez en su vida discriminado por el color de su piel. Sí, yo creo que en parte, o sea, tiene que ver, y creo que lo decimos con Julio en la introducción del informe, es que ahora hay mucha más facilidad para decir esto. Antes, Claro, es una mucho más visibilizada. O sea, a ver, ya no es socialmente estigmatizante decir me han discriminado. exacto, exacto. Y ahora me han discriminado y yo soy una víctima de un abuso. Entonces, está más normalizado y es socialmente aceptable. Al contrario, decir yo soy víctima de un abuso, ¿qué le pasa? Antes, si tú decías yo soy víctima de un abuso, estabas mal, pues. Claro, no se aceptaba socialmente eso, ¿no? Exacto, no era aceptable socialmente decirlo. Ahora sí. Entonces, claro, es posible que esa sea la razón por la cual se ha incrementado. No es que antes había menos discriminación y ahora más. Eso no tiene, es contraintuitivo, por lo menos, ¿no? Más bien debería ser al revés, ahora debería haber menos que antes, porque es mucho más visible, está visibilizado el problema. Pero sigue siendo sorprendente que 1/3 de las personas respondan que sí, que efectivamente han sido discriminados por el color de su piel, porque eso es específicamente la pregunta, ¿verdad? Sí. Hay preguntas sobre discriminación por género, sobre discriminación general, y creo que estamos, ya, aunque no estamos a nivel de otros países, estamos avanzando en varios temas. Este tipo, por ejemplo, de temas es importante resaltarlos. También lo del matrimonio igualitario, que quisiéramos que fuera mayor, pero por lo menos hemos aumentado con respecto a años anteriores. Pero ahí hay un tema clave que no lo abordamos en el informe ni en la presentación, y es la importancia de la religión en la vida. Mira, yo soy culturalmente católica, soy agnóstica, pero mi familia es muy católica. Las religiones. Pero el crecimiento de muy importante en la vida, en el 2017 hubo un quiebre en varios países. En Perú es 64% el que dice que es muy importante la religión en su vida. Y en general tiene mucho que ver con esas, quizás no sé si nuevas iglesias, pero actitudes menos tolerantes. Tanto... Puede ser, pero también puede ser que la pandemia haya causado en la población, digamos, esto se mide en 2021 antes, pero ya en el 2023, de repente un impacto en una mayor espiritualidad, una mayor religiosidad. Yo creo que en parte es Internet. ¿Perdón? El acceso a Internet. A Internet. A tener esas, o sea, a poder, o sea, uno antes, pues, bueno, yo hablo de una tradición católica, que es la que conozco, ¿no? Que mis padres iban a la iglesia, nos llevaban a misa, en fin, esas cosas que eran mucho más presenciales, pero ahora todo es muy virtual también, ¿no? Grupos de oración, lo que sea, es muy, muy virtual. Que hay que decirlo, te digo, incluso dentro de la Iglesia Católica explosionaron durante la pandemia. Ya, yo que nunca había visto una misa virtual, bueno, veíamos misa virtual. O sea,
esto explotó. Las parroquias que tenían, no sé, una asistencia de 500 personas a una misa, de repente tenían una asistencia de 5.000 personas a una misa virtualmente. Entonces, Claro. eso cambió muchísimo, la pandemia cambió muchísimo las formas, ¿no? Después se ha retomado la presencialidad, por supuesto, pero tal vez sea eso. Entonces, lo que me está diciendo es que la respuesta a es muy importante en mi vida, la religión ha subido, ha crecido. Desde 2017, y no solo en Perú, en varios En el países. 2017, ¿en qué porcentaje estaba? A ver, Más o menos. más o menos estaría en menos de 50. En menos de 50 y ahora está en 64. Claro. Entonces, tú tienes, no, alrededor de 50, perdón, que de verdad que no me acuerdo. Alrededor Pero igual, Eh, es un salto enorme. Es un salto, sí, yo lo vi era un salto de 11 puntos, si no me equivoco, porque lo vimos tratando de averiguar por qué la gente, cuando hicimos las encuestas del IEP muchas veces repiten las preguntas del barómetro a lo largo, porque nos interesa el tema más allá de la coyuntura, ¿no? Claro, pues tienes que ver la tendencia, pues lo que te interesa es la tendencia. Entonces, cuando vi los datos de Perú, inmediatamente fui a ver el barómetro para ver si y estábamos igualitos, ¿no? A nosotros nos salía 63, como yo tenía los datos de Perú del barómetro que no se publicaban en ese momento, lo vi y dije, sí, estamos igual. Entonces, y esto es una variable muy importante para ver temas de conservadurismo, ¿no? Claro, pero conservadurismo puede ser un camino y como te digo, el otro es la pandemia. O sea, la respuesta de las iglesias, la católica y las demás, durante la pandemia a esos servicios públicos que el Estado no prestaba, fue en muchos casos mucho más eficaz en cuanto a oxígeno, alimentación, etc. Eso por un lado. Y por el otro lado es la necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar un sentido a la muerte. Exacto. ¿No? Y con 220.000 o 300.000 muertos, ya nadie lo sabe finalmente, pero encima de 200.000 muertos de todas maneras, tienes que encontrar un sentido a la vida y a la muerte. Entonces, muchas personas pueden haberse acercado nuevamente a la religión, u otras haber descubierto alguna otra iglesia muy militante o muy agresiva que está haciendo pues una predicación, una misión especial. Pero en todo caso, claro, hay 11 puntos de diferencia. Es un fenómeno que para cualquier sociólogo es un fenómeno de interés, ¿no? Y este tema del conservadurismo es también interesante, ¿no? Porque también está la primera respuesta sobre la democracia. Cuando la gente te dice un 51% que la democracia es lo mejor, hay otro porcentaje que te dice que prefiere un gobierno autoritario. Ese porcentaje en el Perú, más o menos, ¿de cuánto es hoy? O sea, es el otro lado, ¿no? Es 49%. Porque es es una respuesta de dos opciones nada más. O sea, eso es una escala, en realidad. Ya. Es una escala de 1 a 7 y que o sea, lo que pasa es que yo me acuerdo que en las primeras rondas del barómetro presentábamos el promedio, ¿no? Y la gente no nos entendía. No entiendo. Dijimos, vamos a mantener la escala y vamos a dividirla en 2. No es si es un área así de 1 a... Y claro, y lo más radical. Entonces digamos que el 51% está de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno y el 49% no, admite otras formas, en algunas circunstancias más atenuadas y otras menos atenuadas, pero admite otra forma. Eso también tiene que ver con una posición conservadora, porque normalmente los regímenes autoritarios suelen ser muy conservadores y se asocian a la población a eso. Y hay un ideal como que si antes no hubiera habido corrupción, como si antes todo hubiera funcionado bien, ese ideal de las dictaduras, de las Fuerzas Armadas en el poder, Han sido corruptísimas. No, claro, pero no, o sea, no había los mecanismos de transparencia que ahora puedes tener. No tenías una ley de acceso a información por la que te vas a enterar que la presidenta sí estuvo en una sesión del Consejo de Ministros donde sí se enteró de tal tema, aunque diga que no. O sea, ese tipo de cosas no había. Entonces, es una lucha constante y además, aunque te digan, incluso quienes dicen que la democracia es la mejor forma de gobierno, a veces también admiten
golpes militares, o hay un 43% o 44% creo que está dispuesto a cerrar el Congreso. Yo sé... Bueno, es que eso en el Perú tiene otra explicación. Yo creo que no solamente tiene que ver con el desafecto con la democracia, sino con la destrucción de la reputación de la institución. Como estábamos hablando hace un momento, las Fuerzas Armadas, la policía, la reputación de las instituciones es muy importante. Y el Congreso ha destruido su reputación. Entonces, para la mayoría de peruanos hoy, y eso lo miden en el IEP todo el tiempo, la desaparición del Congreso como institución sería positiva. Eso es terrible para una democracia, terrible, terrible. Y no solo el Congreso, sino también la figura presidencial también se ha desmoronado mucho. El barómetro lo que te muestra es que tanto la presidencia como el Congreso tienen la menor confianza si comparas con el resto de todos los países. Estamos en el último lugar. Los nuestros sí, en el último lugar. Congreso y presidencia y ejecutivo hoy, incluso hay que decir, es hace un año, hoy sería peor. Hoy sería bastante peor. Pero sí, un régimen autoritario, y eso hay que siempre compararlo, como el de Bukele, es tremendamente exitoso a nivel de encuesta. Tremendamente exitoso. No, y además una cosa que me sorprende en el caso de El Salvador es que está en los primeros lugares en la sensación de que los derechos básicos sí están protegidos en el país. O sea, que ese es otro tema importante para nosotros, ¿no? Porque si tú hablas de una democracia, tienes que tener, o sea, lo que te debe garantizar la democracia es que tus derechos básicos sí están protegidos. Claro, lo que pasa es que los encuestados están poniendo su seguridad personal como su derecho básico número 1 que ha sido recuperado. Sí. No el derecho a la libertad de todos, no el derecho al debido proceso, no el derecho a un juicio justo, no. El derecho a mi seguridad personal está sobre todas las cosas y el derecho a estar vivo, ¿no? Ha sido rescatado, si se quiere. Entonces, por lo tanto, yo creo que la respuesta viene por ahí. O sea, mi hijo está preso, pero yo estoy vivo. Entonces, compenso las dos cosas y en eso ha sido muy, muy exitoso a nivel de opinión pública. A nivel de opinión pública. En cambio, nosotros no, nuestra insatisfacción con nuestros derechos es enorme, ¿verdad? Es enorme y no ha impactado tanto las cifras de las protestas tampoco, porque, o sea, nos mantenemos al mismo nivel. Y un dato interesante también es que incluso la cifra, o sea, no se ha hecho en todos los países, solo se ha hecho en Perú. Siempre medimos el porcentaje de quienes han protestado en el último año. En Perú, 14% en el 2019 y 12% en el 2023. Son los mismos que protestan. Pero en el sur, ese porcentaje es casi 30%. Entonces, eso explica mucho. Eso claro, explica. Diferencia, pero es una zona que está siempre permanentemente, o sea, ahora más que antes, ¿no? Con mucha protesta y todo, pero sin embargo, en el promedio, eso no va a impactar porque no pesa tanto electoralmente. ¿En el 2020 se hizo barómetro? No. Hizo un off the cycle. Hicimos, como era pandemia, hicimos un barómetro fuera de ciclo. Y ahí todo estaba mejor. La gente estaba contenta, o sea, estaba confiada en sus instituciones. Digamos que todo subía. Porque es un mecanismo de defensa psicológico, claro. Si me voy a morir, no me queda más que confiar, sabes que pueda. Pero ahí se midió la cantidad de gente que protesta, porque en 2020 la protesta fue muy grande. No, porque además fue hecho antes de las protestas. Ya, y en 2021 no midieron para atrás. No midieron. Pero sí pudo pesar más, por ejemplo. Claro. La última vez que hubo barómetro fue en 2021. Sí. Que se tomó. Claro. Ahí pudo haber pesado más, efectivamente, pero no. Como tú dices, está igual. 14%, 12% de gente que cuando dice protestar se refiere a salir a la calle a protestar. Sí, perdón, en 2021 no se hizo la pregunta, el 14% es del 2019, Ya.
ahora. Ahí tú no ves ningún cambio, o sea, salvo en... Pero tal vez si se hubiera preguntado en 2021, qué pena, ahí se hubiera encontrado un salto muy grande porque en el 2020 la movilización nacional fue gigantesca luego de la caída de Vizcarra. Entonces, ahí sí hubiéramos encontrado tal vez una... Sí, un cambio, pero a mí una cosa que, bueno, hay preguntas que mantenemos porque las mantenemos para poder comparar, pero ahí ese es salir a una manifestación, no siempre es protesta. Yo puedo haber salido a una manifestación por ni una menos, ¿no? Por otras cosas y no necesariamente como protesta. Porque nosotros en el IEP sí preguntamos específicamente, ¿usted ha salido a protestar contra el gobierno y el Congreso? Ok. Y ahí es muy, muy preciso, pero también el porcentaje es muy bajo, ¿no? Bueno, y ni una menos protestamos contra el Poder Judicial, o sea que había una protesta contra un poder del Estado, por lo menos la marcha más grande que hubo y una de las más grandes que había en el Perú. Pero, claro, no es exactamente la misma pregunta. No. Y finalmente hay un capítulo sobre otras percepciones sociales, ¿no? Al final. Sí, de todos modos, yo sé que me queda poquito tiempo, entonces, lo que quería decirles es que toda la información que tenemos, por favor, úsenla. Es muy fácil entrar a la web del APOP y poder, si tienen interés en una pregunta, se pueden bajar el cuestionario Perú, pueden buscar el código de las preguntas, yo me lo sé de memoria, obviamente, pero entran, dicen Perú u otro país, y es muy amigable la página. ¿Cuántas preguntas en total se han hecho para Perú? No las he contado porque me siento mal con los encuestados, porque la encuesta dura como 45 minutos, o sea, dura media hora y en algunos casos se demora hasta 45 minutos, ¿no? Porque son largas, son con escalas de 1 a 7, se pregunta también por ideología, se pregunta por libertad, si cree que la libertad hay mucha, poca o suficiente, medios de comunicación también, que también están en los últimos lugares. En fin, eso sí hay que destacarlo, ¿no? La reputación de los medios de comunicación en Latinoamérica sale muy mal para el Perú, muy mal, ¿no? El medio de comunicación es cuestionado por 2 razones. La primera es porque, bueno, le atribuyen atributos corruptos, en fin, vendidos, qué sé yo. Pero la segunda es porque no dice lo que yo quiero que diga. Entonces, claro, ahí salimos mal de todas maneras, ¿no? O sea, no hay forma de satisfacer a esa audiencia. Y siempre hay una audiencia insatisfecha. Pero en comparación con América Latina, que es lo que importa, también el Perú sale muy mal parado. Ahora también, nosotros hicimos un estudio chiquito en el sur sobre el sistema de información, y el sur era el más molesto con los medios de Lima. La gente, aparte del cuestionario, seguía comentando de que se habían sentido muy maltratados por Lima. O sea, claro, como que los medios de comunicación son la caja de resonancia de un gobierno que les dice terroristas todos los días. ¿Cómo no te vas a sentir maltratado? Eso es obviamente, ¿no? Y finalmente que tus muertos no importan, también te vas a sentir muy maltratado, es evidente, ¿no? Eso está clarísimo. Se sabía y se iba a saber. Además, los medios de comunicación son como los políticos, pues son muy diferentes. Pero la pregunta se hace sobre el concepto medios de comunicación. Entonces, claro, la experiencia negativa siempre va a primar sobre la positiva, aun cuando seas un gran consumidor de medios de comunicación, obviamente. Pero sí, la reputación es muy mala, de las peores de América, ¿no? ¿Verdad? de las peores. Sí, estamos... Con Haití, Guatemala de nuevo, y Surinam. Sí, estamos encima de Trinidad y Tobago. Los 100% y Trinidad y Tobago con 21%. ¿Y nosotros con cuánto? Con 22. 25%. 25%. O sea que cada satisfecho de los medios de comunicación. Qué horror. ¿Y el que más, y el país que tiene mejores medios de comunicación? En República Dominicana, 59%. Notable, ¿eh? Sí. Notable. Dominicana, Panamá, El Salvador, y bueno, siguen varios, ¿no? Centroamericanos o Honduras. Bueno, también está Brasil, Paraguay, digamos, están muy parecidos, pero República Dominicana está muy alto, ¿no? 50.
Panamá con 55, los demás con 52, 50, pero nosotros Claro, estamos... pero encima de 50 ya es razonable, ¿no? O sea, ya nosotros estamos en solo la cuarta parte de la población, o sea, cree que los medios de comunicación son satisfactorios para sus necesidades, ¿no? Eso es tremendo. Utiliza más, sigue utilizando más los medios tradicionales, o sea, ya eso es otro estudio, otra encuesta que hemos hecho nosotros, porque sigue usando también las redes, pero las redes de los medios tradicionales. Claro. Pero hay una emergencia del streaming enorme y eso comienza a notarse también. Sí, Comienza a notarse. Aún cuando tiene muchos años, ¿no? Pero ya se está comenzando a notar. Una nueva generación consume lo que quiere, a la hora que quiere, de la forma que quiere. Eso ha cambiado completamente el tratamiento de los medios. Pero muy bien, muy interesante toda esta información que nos ha traído Patricia Zárate. Sabemos que tiene una obligación que cumplir, que a las 9 de la mañana nos tenía que dejar. Son las 9:03 ya, así que muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias para comentarlas con ustedes. gracias. Muy bien. Vamos a la pausa. Gracias, Patricia. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo. En Montevideo visitaremos en peregrinación a la Virgen de Verdún, la Virgen de los 33 Orientales, City Tours en Montevideo y Colonia. En Buenos Aires de peregrinación a la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, City Tours en la ciudad, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa, Radio TV, buenas nuevas en tu vida. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora aquí en Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más, y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Para nuestra audiencia, una pequeña explicación. Solamente estamos saliendo en el Facebook. No tiene nada que ver la entrevista de ayer, ni no. Es algo muy sencillo. Es que han repotenciado la PC por donde transmitimos, y al repotenciar la PC han variado las claves, y la persona que tiene que ver las claves no está en el Perú,
y mientras hay la conexión, esta mañana el responsable no ha podido hacer toda la conexión, por eso solamente estamos saliendo en Facebook. Más un rato llegarán las claves y el programa estará colgado en YouTube. Así que no hay que especular ni nada por el estilo. Ese Lo es que el... pasa es que, a ver, para que entienda la gente, en Radio Santa Rosa trabajamos muy poquitas personas. Así es. Muy poquitas. Lamentablemente hay solo una que tiene las claves y no contestaba el teléfono esta mañana. Eso es lo que pasa cuando trabajas con tan poquita gente, de manera tan modesta, ¿no es cierto? Eso es lo que ha pasado. Pero la buena noticia es que han repotenciado la computadora para que no se nos cuelgue, como Eso. se ha venido colgando el programa todos los días en las últimas 2 semanas. Entonces ya se ha hecho la repotenciación para que pare de colgarse. Por eso esperemos que funcione y que a partir de mañana todo sea felicidad. Incluso estamos trabajando con un Zoom que no es el nuestro, así que yo te voy a avisar, Rosa María, porque vamos a tener que salirnos un ratito y volver a entrar, me dicen. ¿Otra vez? Ya lo hemos hecho 2 veces. El Zoom, sí, es que no es nuestro, eso es un gratuito, no es el que usamos siempre. Pero dura 45 minutos. Ah, ahorita manca. Yo te aviso. Tú me avisas. Bueno, Y vamos entrar por al varios mismo. temas. Vamos por Sí, varios continúa, por favor. temas. Por varios temas. Porque ayer la presidenta de la República, creo que ha estado nuevamente en complicaciones. Ayer, durante la emisión de este programa, sin avisar, no había aviso de por medio, la presidenta concurrió a la Fiscalía de la Nación con gran despliegue policial, no se sabía para qué iba a declarar. Y luego se supo que había sido citada para declarar por un problema de corrupción en el MIDIS, cuando ella había sido ministra de Estado. Y se trata de la contratación del amigo de su familia, Víctor Torres, un hombre que estaba muy bien contratado en el MIDIS para hacer pausas activas, ejercicio de calistenia, etc. Bueno, la presidenta decidió guardar silencio. Pero hay que decir que de este caso ella había hablado, ¿eh? Y ella había dicho que podía contratar a quien quisiera, o sea que, pero esta vez dijo, me quedo callada. Lo segundo es que ayer también se ha conocido que se va a ampliar la investigación contra Wilfredo Colima y contra Dina Boluarte por cohecho. Y este es un anuncio del fiscal de la Nación. Es decir, no solamente enriquecimiento ilícito y falsa declaración de documento administrativo, esos dos ya están, sino que se amplía a cohecho, es decir, a coima. Entonces, para la Fiscalía, la señora presidenta no solamente ha recibido un bien que ha incrementado su patrimonio, sino que a cambio de ese bien, porque para el enriquecimiento ilícito basta recibir un bien que no debe recibir, pero para el cohecho hay una contraprestación. Entonces, Corima entrega y recibe. ¿Qué recibe Corima? Presupuestos que no estaban en la ley general de presupuestos, sino que se otorgan de manera extraordinaria para diferentes obras que requiere Corima. Estamos hablando de sumas considerables, porque solamente entre las escuelas para la Universidad San Cristóbal de Huamanga y el famoso estadio, estamos por encima de los 400 millones de soles. Pero hay más. Se calcula que hay bastante más. Presupuestos adicionales para culminar obras, etcétera, etcétera, que sobrepasarían los 500 millones de soles, sobre los cuales se presume que Corima puede estar comprendido en actos también de colusión con proveedores. Tremendo. La ampliación es importante y dramática para la situación presidencial. Pero hay otras cosas. Este fin de semana, no el lunes, el 29, el Poder Judicial tiene audiencia para confirmar la incautación de los 3 relojes Rolex y la pulsera Bangor. Y mientras esto sucede, Dina Boluarte tiene que enfrentar el problema de tener informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Amnistía Internacional muy poco favorables a la vigencia de los derechos humanos en el mundo. Y esto incluye desde la que gente que grita en la puerta de mi casa, violaciones a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y severas persecuciones que hay en el Perú hoy
desde todo punto de vista, congresales, desde el gobierno, desde el Poder Judicial, contra todos, contra todo aquel que proteste contra este gobierno, de alguna u otra forma. Lo que dice el Departamento de Estado es que, y la Amnistía Internacional, es que hay retroceso en derechos humanos en el Perú. Por además, hechos de corrupción que involucran, obviamente, al Ministerio Público también, y es el caso oficial de la vez. Luego tenemos esta, lo que acabamos de ver con Patricia Zárate, ¿no es cierto? Solo la mitad del Perú cree que estamos en una democracia. Y finalmente, otro hecho que compromete a la Presidenta de la República que no es menos grave, la situación de Carlos Oliva. Carlos Oliva es el exministro de Economía que ocupaba la presidencia del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es una entidad muy discreta, conformada por los mejores economistas del país. Muchos de ellos exministros de Estado o ex directores del BCR. Yo tengo mucho prestigio. Que trabaja como directorio, digamos, por sesión, no es que ganen 20.000 soles, como grita Monti. Nada que ver. Son gente que evalúa si el Estado peruano está cumpliendo o no con las metas fiscales. ¿Por qué son tan importantes las metas fiscales? Porque como usted en su casa, si usted gasta lo que no tiene y está acá endeudado, después ya no puede comprar nada. Lección duramente aprendida con el primer gobierno de Alan García. Hace más de ya 30 años que aprendimos esa lección. No se gasta lo que no se tiene. Vamos a hacer una pequeña pausa y me preguntan también esto del señor Montoya que quiere hacer una comisión de investigación. Volvemos a la pausa. Quiere hacer espiritismo el doctor Montoya. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo. En Montevideo visitaremos en peregrinación a la Virgen de Verdún, la Virgen de los 33 Orientales, City Tours en Montevideo y Colonia. En Buenos Aires de peregrinación a la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, City Tours en la ciudad, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa, Radio TV, buenas nuevas en tu vida. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María nos está contando qué pasó con el señor Carlos Oliva, que era el presidente del Consejo Fiscal. ¿Le querían dar gusto al alcalde de Lima, Rosa María? Por supuesto, eso es todo lo que ha pasado, lamentablemente. A ver, el señor Carlos Oliva, como reitero, ex ministro de Economía, con otras personas que también han sido ministros de Estado, que son economistas destacados en el Perú, se sientan y revisan las cifras del Estado peruano. ¿Para qué? Para que no se gaste lo que no se tiene. Cuando gastas lo que no se tiene, entras en déficit. Y ese déficit fiscal, si es muy abultado, pone en peligro la economía peruana, porque entonces el Perú no puede cumplir, disculpen esto, con sus obligaciones. ¿Ok? Entonces, se permite que haya un pequeño déficit.
Sí, donde puedes jugar con el endeudamiento. Pasas de ese límite, estás en problemas. Y es la obligación del Consejo Fiscal decírselo al gobierno, decírselo a todo el Estado peruano y decírselo al mundo. Porque es la garantía que le damos al mundo de que el Perú es capaz de honrar sus deudas. Por eso tenemos grado de inversión. Muy bien. Y por eso es que el Estado crea el Consejo Fiscal como una entidad absolutamente autónoma que le va a decir a todos, ojo, estás gastando lo que no tienes. El señor Carlos Oliva le dijo al mundo que el alcalde de Lima estaba gastando en nombre de todo el Perú lo que no tenía. Se estaba autorizando un endeudamiento por parte del MEF que no había de dónde sacarlo. Entonces, claro, Jorge, la cabeza de Oliva, ¿no? Ya está, listo. Y Dina se la trajo servidita ayer. El ministro de Economía, que es peso mosca, porque no pesa nada, dijo que en realidad el mandato del señor Oliva estaba vencido desde diciembre, que tocaba un cambio. Normalmente, si es así, ¿no es cierto?, hay una propuesta del MEF distinta. ¿Y ustedes saben cuál era la propuesta del MEF hasta anteayer? Carlos Oliva. Y ahora ya no. No, esto es Dina Boluarte, al servicio de su amigo Porky, al que tiene que atender, su pataleta. Rafael López Aliaga se supone que es de la derecha más bruta de achorada que hay en el Perú. Pero claro, aparte de lo achorado y lo bruto, ¿no es cierto?, de libre mercado no hay nada. Esto es incumplimiento de metas fiscales. Es bien grave para la economía peruana, bien grave. Les da lo mismo, les da lo mismo. Yo espero que el resto del Consejo resista heroicamente, porque lo que van a hacer ahora, dado que el ministro tiene peso pluma o peso mosca, van a hacer que el Consejo tenga peso pluma o peso mosca. Para que nadie diga que acá se está gastando lo que no se tiene. Ahora, felizmente las cifras son bastante públicas, se puede hacer el ejercicio desde fuera también, y las economías mundiales que miran al Perú saben perfectamente cómo encontrar los números, ¿eh? O sea, no son idiotas, hacen evaluaciones también. Si el Perú se va a poner en una situación de riesgo y regresamos a los 80s, agárrense, porque eso sí nos pone en una situación absolutamente débil. Ya estamos con una situación jurídicamente débil, porque el Estado peruano está respondiendo a arbitrajes internacionales, en el caso de la Municipalidad de Lima, que pierde. ¿Y eso qué afecta? Afecta a la contratación pública, porque nadie va a venir a invertir dinero al Perú si lo único que vas a conseguir es un juicio durante décadas para que finalmente consigas sacarle a quien te contrató todo lo que te debe. Esa es la situación. Así que Dina Boluarte en problemas, pero Patricia Benavides, esos sí son problemas. Patricia Benavides ha tenido ayer también, va a tener en estos días una discusión sobre el impedimento de salida al país. Ha dicho que no se va a allanar. Su abogado ha dicho que no se va a allanar. Pues dice, no se va a fudar, imposible, ella no va a pasar a la clandestinidad, pero no nos vamos a allanar, ¿eh? Vamos a impugnar. Ah, ya, muy bien, está bien, perfecto. Las noticias hoy están muy relacionadas, en primeras planas, con los bonos que recibieron los asesores de Patricia Benavides y con la contratación pública que se realiza en el Ministerio Público, donde se pactan sobornos. Estamos en otro lugar ahora de la operación, estamos hablando de dinero sucio. Y reitero lo que dije al principio del programa. Básicamente, dos paquetes, si quieren. Uno, asesores con Patricia Benavides cobrando a abogados o parientes, ¿no es cierto?, de imputados por archivamiento de causas. Ahí tenemos el caso que involucra al fiscal Marco Guamán, que está en primera plana en el Comercio hoy día, donde está el abogado Nieves, abogado de Dina Boluarte, que conoce a todo este grupo de asesores a través de Grika Sayak, asesora de Dina Boluarte, que pagan $60,000
con el archivamiento por lo menos de 2 causas. Una que involucra a Camilo Peirano y otra que involucra a Miguel Altamirano. Gravísimo. Lo otro es coimas en adquisiciones del Ministerio Público. La más importante es una que se frustra, ¿no? Pero que fue ofrecida y aceptada, según la imputación fiscal. Ofrecieron 1 millón de soles a Benavides por contrato para data center. Felizmente el BID, como se relata en la misma imputación fiscal, el BID paró esta adquisición sospechando de varias situaciones que le parecieron irregulares. Entonces sus observaciones descalifican, ¿no es cierto?, a todo el proceso por deficiente, recomienda otra selección más transparente, cambiando los miembros del comité, porque el BID señala que los miembros del comité no tienen experiencia para evaluar propuestas, y en ese tránsito cae Patricia Benavides. Entonces estamos hablando, digamos, de 2 paquetes grandes de corrupción: compra y venta de resoluciones fiscales y judiciales indirectamente, a través del cambio de fiscales o de la presión sobre fiscales, y sobre eso hay varios. Y el otro paquete es licitaciones públicas. A esto añadan ustedes el paquete de compra y venta de políticos en el Congreso para conseguir los objetivos de Patricia Benavides. Y persecución contra la Junta Nacional de Justicia en contubernio con el Congreso, plan que ha seguido ejecutándose hasta hace días y que no ha terminado, porque lo que tienen los 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia es una cautelar. Dicho sea de paso, el plazo de 10 días para emitir resolución de la Junta Nacional de Justicia en torno a la conducta indisciplinada de Patricia Benavides, donde se propone su destitución, van a vencer pronto. Todos estamos esperando que la Junta Nacional de Justicia emita finalmente una resolución de destitución. Patricia Benavides no puede escapar de la justicia. Las imputaciones contra ella son múltiples, varios escenarios, y contra el grupo que la ayuda a cometer todos estos delitos, sus cómplices. Es muy importante lo que está haciendo la Fiscalía en este caso. Lamento, vuelvo a decirlo, que se haya perturbado una buena investigación fiscal con tanta materia probatoria, con levantamiento del secreto bancario, etcétera, para perseguir un periodista que no le gusta, cuya columna no le gusta a la señora Marita Barreto, y así lo dice la imputación fiscal. Así lo dice, es una columna de descrédito a la señora fiscal Marita Barreto. Esa es la razón por la cual lamento, ¿no? Lamento de verdad. Y un comunicado ayer diciendo que respeta a los periodistas, a los buenos periodistas, que conocemos la ley también, no nos deja tranquilos. Porque cualquier madrugada se meten a la casa de Abel, a la mía, a la de cualquiera. A la de cualquiera. Cualquier madrugada a llevarse este iPad desde el cual estoy transmitiendo, la computadora o mi teléfono. Porque no le gusta a la fiscalía lo que estoy diciendo. Y dicho sea de paso, no lo voy a dejar de decir, aunque no le guste. Muy bien, nos tenemos que ir a ver. Sí, Rosa María, parece que en el Congreso les sobra 200.000 soles, pues quieren gastar haciendo una comisión, ¿verdad? No sabemos cuánto vamos a, no sabemos, hay que decirlo, no sabemos cuánto va a costar, pero ya la anterior que tuvo el señor Montoya para investigar el supuesto fraude que nunca existió según su imaginación, costó 200.000 soles, y lo que han dicho todos es que el 85% de esa plata se fue a pagarle a 2 asesores durante meses. De repente el señor Montoya necesita pagarle a 2 asesores durante meses, y ahora quiere hacer una comisión investigadora para ver el cerco que obligó a Alan García a suicidarse. Por el amor de Dios, las personas se suicidan porque toman su propia decisión. Alan García esperaba a la policía con una pistola en la mano, hemos visto las imágenes. Él tomó la decisión de suicidarse, y así lo había hecho saber a sus familiares, fue lo que dijo su hija en una entrevista, que ellos sabían que su padre se iba a matar, que no iba a aceptar ni siquiera una presión preliminar, ni 15 días, ni 10 días, nada, que su padre se iba a matar.
Su familia lo sabía, él lo había anunciado a sus familiares, su carta de suicidio, su nota suicida, la preparó con mucha anticipación. ¿De qué estamos hablando? Salvo que el señor se dedica a hacer espiritismo, ¿no? Francamente. Lamentablemente creo que por un error político, el Partido Aprista cree que resucitando a Alan García, mediáticamente van a obtener algún tipo de beneficio electoral. Están en su derecho, es su trayectoria política, en fin, lo que ellos definan, están en su derecho, es un partido y define su estrategia. Yo creo que va a ser inconducente y entiendo que un sector del APRA también cree lo mismo y está muy molesto. Pero son cosas. Mientras no toque el recurso del Estado no hay ningún problema. Con el señor Montoya sí, porque digamos que ya gastó y de repente quiere volver a gastar lo mismo y sesiones de Ouija no se van a hacer pues en el Congreso, ¿no? Por si acaso. Ay. Muy bien. A ver, no sé. Nos vamos, Rosa María, en un programa accidentado. Accidentadísimo. Yo decía así, si en cada pausa tuviéramos publicidad, pucha, sería otra cosa, pero no tenemos. No se olviden de colaborar con el programa. Así es. Nos vemos nuevamente el día de mañana. El programa completo en YouTube lo vamos a colgar más tarde, gracias a Abel. Yo lo voy a retuitear en X, más tardecito. Así es. Gracias a todos los que han entrado al Yape y gracias a los que entran siempre a nuestro billetera electrónica. Ahorita, 959-678-325. Ahí está, apareció. 959-678-325. Así que entra ahorita, nos ayuda bastante. Nos reencontramos mañana. Claro, nos ayuda bastante porque ha habido que repotenciar la computadora, si no, no podríamos salir. Así que por favor, ya peguen algo. Muy bien. Nos vemos Cuídense el día de mucho. mañana. Hasta mañana, Rosa María. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. La Pontificia Universidad Católica de Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es